¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy vamos a tratar uno de los temas sobre los que más me preguntáis de una manera habitual y que habíamos ido dejando en el tintero. Vamos a intentar aclarar el asunto de remolcar, llevar remolques de cualquier tipo o sobre todo autocaravanas en nuestros vehículos híbridos y eléctricos. Es un asunto bastante interesante porque muchos de vosotros, con razón, cuando os planteáis comprar un vehículo, os ponéis a mirar en la ficha técnica y os sorpresa, vuestro vehículo no está homologado para poder tirar de una caravana o de un remolque grande. Y a este respecto conviene recordar algunas cosas y por qué ocurre esto, e igualmente también en los vehículos eléctricos qué es lo que está pasando, porque es bastante interesante y nos habla un poco de las características de estos coches y lo que tenemos que saber. Bueno, al menos desde donde os hablo, desde Europa, el hecho de la capacidad de remolque de un vehículo no es algo que la mayoría de la gente tenga muy en cuenta a la hora de comprar un coche, pero sí que es verdad que aquí también hay cada vez más fiebre por llevar la casa a cuestas, por remolcar objetos y también caravanas de 750 kilos como mínimo, de 750 kilos hacia arriba. Puede haber caravanas perfectamente de más de 2000 kilos, que ya la cosa se pone un poquito más compleja y en definitiva muchas veces me preguntáis cuál es el problema técnico que hace que muchos de los vehículos híbridos o eléctricos que queréis comprar, especialmente híbridos y sobre todo híbridos, no tengan esta característica. Bueno, primero de todo lo que tenéis que saber, y esto es muy importante, es que efectivamente hay limitaciones técnicas de homologación, como por ejemplo los 3.500 kilos de peso máximo administrado, masa máxima administrada, que es lo que puede llevar un vehículo con el carnet habitual, con el carnet B, que es el que la mayoría de nosotros tenemos. Después, con una ampliación de ese carnet específica, con el B96 puedes pasar ya de los 4.200 kilos, 4.250, y llevar ya remolques más grandes, pero en definitiva lo que la mayoría de nosotros tenemos, la inmensa mayoría, es un carnet que nos permite arrastrar 3.500 kilos de peso. Y con eso, jugando con el peso del vehículo y con el peso del remolque o caravana que estamos arrastrando, podemos movernos sin ningún tipo de problema. El problema está efectivamente cuando te vas a la ficha técnica y te encuentras que tu vehículo no está homologado para llevar una bola y por lo tanto poder enganchar un remolque. Ocurre en algunos casos que eso no está asegurado en un coche, no está homologado, pero sí, por ejemplo, llevar unas bicicletas o llevar cualquier extensión pequeña de la parte del maletero donde poder remolcar un pequeño cofre o, como digo, unas bicicletas. Bien, no existe, más allá de la legalidad, como digo, ningún impedimento más allá de que las marcas decidan meterlo o no. ¿Por qué las marcas pueden decidir no meter una homologación de un vehículo? Pues en muchas ocasiones esto lo hacen por una cuestión puramente comercial, o en algunas ocasiones, es decir, mira, si quieres remolcar, te tienes que ir a la versión más grande o la versión más potente, en definitiva, pagar más y te ofrecemos ese servicio homologado ya para poder tirar del vehículo y además con ciertas garantías extra. ¿Cuáles son estas garantías extra? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que cuando remolcamos, lógicamente estamos cambiando las características físicas del vehículo y por lo tanto tiene que haber habido un estudio y una homologación, y es que lógicamente estamos llevando un gran peso que tiene su propia masa y por lo tanto su propia vida, y esto influye en varias cosas, influye en las maniobras, en las reacciones que llevamos con el vehículo, que podemos hacer con el vehículo, e igualmente influye mucho en los frenos. De hecho, se recomienda por parte de los especialistas en caravanas que el peso de lo que remolcamos sea siempre como mínimo un 20% inferior del vehículo que estamos conduciendo. Y esto es muy fácil de entender. Si existe cualquier tipo de sacudida, si existe cualquier tipo de resonancia, que las hay, con cualquier cosa que está rodando y que se mueve a cierta velocidad, lo que no puede ser es que el remolque acabe tirando de nosotros con el peligro tremendo que eso tiene. Esas situaciones que hemos vivido y que a veces ocurren también en motocicletas. De hecho, en motos hay un ejemplo muy bueno y muy interesante, que es cuando alguien va de paquete con un peso superior o bastante superior al que lleva la moto. Cuando se toman las curvas, prácticamente las curvas, si quiere, las toma el de atrás. Por mucho que el de adelante tenga la direccionalidad de la moto, la masa más grande atrás puede tener más importancia o más incidencia a la hora de tomar la curva. O qué decir cuando hay esas oscilaciones en la moto, ¿verdad?, que son tan peligrosas y que pueden acabar en un accidente. Pues imagínate ahora si lo de atrás se pone a hacer la tijera o se empieza a mover, empieza a generar oscilaciones y la masa del remolque acaba llevándose por delante la masa de lo que está tirando. Por eso es muy importante que cuando tiramos con un remolque tengamos un peso claramente equilibrado en el que la cabeza tractora, por decirlo de alguna manera, sea como mínimo un 20% más pesada y si es posible que sea también un vehículo con cierta altura, que tenga por lo tanto un poco más de recorrido de suspensiones, también va a tener mejor manera de traccionar, de tirar de lo que tiene a sus espaldas. Bien, dicho todo esto, aquí nos encontramos con ciertas particularidades a la hora de hablar de los híbridos y los eléctricos.
Yo os lo he contado en otros vídeos anteriores. Hoy en día es posible remolcar un vehículo, una caravana, como digo, o un remolque con un vehículo híbrido, pero si miras los vehículos que tienen una buena capacidad de arrastre, ¿qué te encuentras? Te encuentras las versiones más potentes, te encuentras las versiones premium, te encuentras un Range Rover híbrido enchufable, por ejemplo el P400, en el caso del Range Rover Sport, te encuentras los Volvos XC60 y XC90, los T8, los híbridos enchufables potentes, y los Audi Q7, en fin, todos los híbridos enchufables, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los vehículos, digamos, de alto coste y de alto nivel de potencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que buscan las marcas también es no perder imagen. Esto significa que, por ejemplo, si llevamos un vehículo híbrido con una potencia, pues por ejemplo el Mitsubishi Outlander FEV en sus versiones anteriores está por los 150 caballos y tiene capacidad para remolcar. Pero ese vehículo con una batería vacía, ya os aseguro yo, bueno, pues que va a tener cierta dificultad a la hora de tirar de la caravana, y cuando nos enfrentemos a cuestas con la carga de la caravana y con el vehículo cargado con equipaje y con personal, ojo, porque nos vamos a quedar bastante justitos y la experiencia dentro del coche no va a ser muy agradable. Algo parecido con un Toyota RAV4, ¿no? Aparte de todos los desgastes que tiene el vehículo, el confort, la experiencia de conducción dentro del vehículo puede llegar a ser muy desagradable cuando se nos agota la batería, en el caso de los vehículos híbridos enchufables, y en el caso de los vehículos híbridos, pues básicamente siempre. Sí que es cierto que en un híbrido, al tener mucha menos masa en movimiento, es posible recargar una caravana sin ningún tipo de problema, y básicamente el límite está en las capacidades del motor, y estos vehículos híbridos que conocemos hoy en día estándar, sobre todo los de Toyota, no destacan por tener una gran potencia. Afortunadamente, hoy en día, por ejemplo, los RAV4, no estamos hablando de generaciones anteriores, los RAV4 actuales ya tienen un motor de combustión bastante más potente que, unido al sistema híbrido, pasa de los 200 caballos de potencia. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta con estos vehículos de gasolina, al margen de que el nivel de confort pues no va a ser muy alto cuando tengamos que tirar de la caravana, como digo, en cuestas o en aceleraciones, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que los consumos van a ser bastante altos y las prestaciones bastante pobres. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, si vas con un Cayenne híbrido que permite remolcar sin ningún tipo de problema, también pues se supone que el asunto del consumo de combustible no te va a importar mucho. Pero en definitiva, ¿por qué algunos vehículos híbridos no están todavía homologados para tirar de una caravana? Pues básicamente porque a las marcas, por una cuestión de imagen, no les ha dado la gana y quieren que pagues la versión superior, o también porque consideran que las prestaciones del vehículo, con todo este sobrecarga que van a llevar, con todo este sobrepeso, se van a quedar muy justos en determinadas circunstancias. Y muy justos significa muy justos a nivel de prestaciones y también justos a nivel de frenos. Hay que tener en cuenta que la frenada se puede alargar entre un 15 y un 20%. E igualmente los consumos se pueden disparar claramente por encima del 20%, 30% tranquilamente en función del vehículo con el que estemos tirando. Normalmente van a estar pues entre un 15 y un 30% extra de consumo. Con la salvedad, por supuesto, de los vehículos eléctricos. ¿Y qué pasa aquí con los vehículos eléctricos? Bueno, pues en primer lugar, lo que pasa es que los vehículos eléctricos son en teoría un candidato fabuloso para poder tirar de una caravana, puesto que tenemos todo el par motor desde la primera revolución. Los motores eléctricos son los que tienen más par, que es lo que nos interesa a la hora de tirar de una autocaravana o de un remolque. Por lo tanto, en el plano teórico, primera ventaja para el vehículo eléctrico. Segunda ventaja para el vehículo eléctrico, son vehículos bastante más pesados que los vehículos térmicos, con lo cual siempre vamos a tener esa seguridad de que llevamos una masa muy asentada y, por lo tanto, a nivel de seguridad vamos a estar muy seguros en lo que se refiere a los distintos comportamientos parásitos o peligrosos en maniobras determinadas que tengamos que hacer eventualmente en una carretera. ¿Cuáles son las desventajas del coche eléctrico? Bueno, pues básicamente tres. El asunto de la frenada es súper importante. Los vehículos eléctricos, lo habéis estado viendo aquí, en muchas de las pruebas y en las cosas que os cuento, confían y apuntan mucho de la frenada del vehículo a la frenada regenerativa. Con este sobrepeso con el que estamos circulando, si quisieran homologarlo para llevar una caravana, las marcas de automóviles tendrían que poner posiblemente un equipo de frenos hidráulicos mucho más potente para compensar el hecho de que en muchas ocasiones estaríamos utilizándolos por encima de los frenos regenerativos, que tienen sus limitaciones y además sufrirían mucho más. Primer asunto importante. Segundo asunto importante, igualmente, bueno, del desgaste de los neumáticos no vamos a hablar. Todos los coches tienen los neumáticos dimensionados y, por supuesto, también para tirar de una caravana los vamos a gastar más porque estamos haciendo más presión contra el suelo cuando estamos tirando. Pero el gran problema aquí, el gran asunto, no es tanto la capacidad para remolcar que tiene un coche eléctrico, que es el que más tiene de todos, sino la capacidad para acumular energía y para utilizar la que tienen. Y es que un vehículo eléctrico, se han hecho pruebas por ahí y lo que nos encontramos era lo que ya podíamos suponer.
con un vehículo eléctrico tirando de una caravana pesada, como por ejemplo un Tesla Model X, que actualmente es el coche eléctrico que más capacidad tiene para tirar de remolque con más de 2.000 kilos de capacidad, se puede llegar a duplicar el consumo del vehículo y por lo tanto reducirse a la mitad la autonomía del vehículo. Imaginad, si un coche eléctrico hoy en día no destaca precisamente por las autonomías, hablo del vehículo eléctrico en general, estamos hablando de autonomías medias que están sobre los 300 kilómetros como mucho. Si estamos tirando de una caravana, en muchos de los casos que se ha comprobado, estamos reduciendo la autonomía por debajo de los 200 kilómetros. Un Model X con la batería de 85 o 100 kWh se puede quedar en los 190 200 kilómetros como mucho, en el mejor de los casos. Un Mercedes-Benz EQ, por ejemplo, o un Jaguar I-Pace, se pueden quedar tranquilamente entre los 160, 170, 180 kilómetros. Y si no tienes una red de recarga suficiente donde enchufar el coche, normalmente si tiramos de un remolque, una caravana, vamos a estar haciendo viajes largos, pues ya me dirás cuál es la utilidad del vehículo. Sería muy difícil de justificar, salvo que en el futuro este arrastre que llevamos, aprovechando el extra de peso que podemos cargar en el vehículo, pues sea con un pack de caravanas extra que llevaremos en nuestro remolque para poder cargar el vehículo cuando nos quedemos sin autonomía allá donde nos estemos moviendo. En definitiva, hoy en día los vehículos eléctricos también en muchos casos están capacitados y homologados para tirar de caravana, pero ojo, porque el principal problema que tenemos aquí al final es la densidad energética de las baterías. Las leyes de la termodinámica son lo que son y nuestras baterías, si la comparamos con un vehículo con un depósito de combustible, tienen todavía muy poca densidad energética. La forma de aumentar esta capacidad de carga energética es llenar el coche de baterías con grandes capacidades, y esto lo que hace también es llenarlos de peso que a su vez lastran el vehículo y por lo tanto los consumos en carretera. Además, le metemos un remolque, lo metemos cargado y lo que tenemos es una pérdida de autonomía brutal, porque es precisamente a alta velocidad, como me he estado encargando de contar en este canal desde hace mucho tiempo, a donde más se le sacan los colores a los vehículos eléctricos hoy en día por el asunto de la densidad energética de las baterías. Aún así, un Tesla Model X, 2.230 kilos, el nuevo Volkswagen ID4 y el Skoda Enyaq, que es el mismo coche, esencialmente 1.900 kilos. Por ejemplo, el ID3 solamente tiene capacidad para montar unas bicicletas detrás y poco más. El ID3 es un coche muy pesado. Las versiones con más batería, quiero decir. El Model Y, 1.600 kilos. Los Polestar 2 o el XT40 eléctrico, 1.500 kilos. O incluso el Tesla Model 3, 1.000 kilos para remolcar. Lo que ocurre en muchos vehículos híbridos es que tienen capacidades de remolque muy modestas. Por ejemplo, un Toyota Prius, un Toyota CHR estará entre los 500 y los 750 kilos de peso remolcable. Así que en definitiva, al final no hemos hablado de nada de esto, pero si tú quieres llevar un vehículo con una caravana y quieres remolcar realmente a día de hoy, lo recomendable bajo mi punto de vista es, si lo haces esporádicamente, a lo mejor te puedes plantear comprar un híbrido SUV que tenga esta capacidad de remolque. Si lo quieres hacer con cierta frecuencia y cierto movimiento, yo tiraría todavía al diésel, porque nos guste o no, al final el diésel, en relación a la red de recarga que tenemos no tenemos ningún problema, y a las capacidades del motor diésel con mucha más capacidad tractora y con mucha más capacidad para entregarnos fuerza a bajas vueltas, sigue siendo la mejor opción para movernos por carretera con comodidad, especialmente si estamos haciendo viajes largos. Esto está muy viciado, también muy condicionado por el país desde el que os hablo, España, en el que tenemos una orografía muy cambiante y es muy habitual que tengamos que subir grandes pendientes para luego bajarlas, etcétera, etcétera, etcétera. En otros países, en los que puede haber larguísimas llanuras de más de cientos de kilómetros, se puede llevar con un vehículo de gasóleo o se puede ir con un vehículo de gasolina, de nafta, sin ningún tipo de problema, seguramente como con más comodidad que aquí. Aquí, desde luego, con los híbridos enchufables, con esos motoracos que tienen eléctricos combinados con los motores de gasolina, todo está muy bonito y muy bien mientras tenemos batería, pero cuando se acaba la batería, pues al final nos va a quedar como un 4 cilindros turbo normal, con lo cual tenemos que decidir si nos sale a cuenta a nivel de consumo de combustible y también a nivel de confort en el interior del vehículo. Eso lo decidís vosotros. Y en definitiva, con esta entrada, espero que haya quedado claro cuál es el asunto de tirar de remolques y caravanas con vehículos híbridos y con vehículos eléctricos. Si aún así tenéis alguna duda más, no tenéis más que hacerla. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente, que tenemos un viaje que he hecho precisamente con un vehículo eléctrico, un viaje largo, eso que a todos os gusta comprobar con los coches eléctricos. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego, adiós.